Seguimos sin saber qué es el reino. Y por eso en el siguiente epígrafe tenemos qué es el reino. Para ver el reino, y retomando estas ideas que hemos visto respecto a la necesidad de la historia, he incorporado un texto de los Salmos de Salomón, que es una literatura farisea del siglo I antes y el siglo I después de nuestra era. Está, por lo tanto, en el ambiente cultural de Jesús, y veréis cómo hay ciertos datos muy importantes. Mira, Señor, que es Yahvé, y restáuranos en el presente como rey a un hijo de David. Visto lo que significa reino de nuestro padre David, la descripción clara, diciendo que ya se acerca, fijaos cómo coincide con lo que dice el Salmo de Salomón, restáuranos en el presente como rey a un hijo de David, a quien elegiste, Señor, para reinar sobre Israel como hijo tuyo. Claro, porque estamos hablando del término judío, reinar, adscribirse con la mayor fidelidad posible a los mandatos, recomendaciones, etcétera, de una persona, fuera Abraham, fuera Moisés o, lógicamente, Yahvé. Y hazlo fuerte para destrozar a los gobernantes injustos, purificar Israel de naciones que la pisotean con la destrucción. Este concepto es nuevo y hay que tenerlo en cuenta, porque en la época de Jesús, también se ha mencionado anteriormente, hubo hasta 10 personas que época de Jesús en sentido amplio, a lo largo de un siglo que albergaría la vida de Jesús, 10 personas se levantaron contra el poder de Roma. Todos se llamaban Mesías. Mediante la sabiduría de la justicia, y la justicia es la ley de Moisés, expulsa a los injustos de tu herencia. Injustos son los que no cumplen la ley. Pero como la injusticia y la justicia derivan de la ley de Moisés, está hablando en términos claramente judíos. La ley de Moisés es la que nos determina tanto el buen comportamiento como el mal comportamiento. Pero no solo eso, si nos fijamos, también estar o no estar en el reino. Espero explicarlo bien. También implica estar o no estar en el reino futuro. Extermina toda su soberbia como un alfarero hace con su obra. Rompe con tu bastón todo su cimiento de hierro. Esta es una metáfora, una idea lógicamente retórica. Con un bastón romper el hierro. Cualquiera que trate de romper hierro con bastones sabrá que lo tiene difícil, salvo que sea una chapita, una lámina finísima de milímetro o menos de hierro, y entonces podría intentarlo. Si no, por eso repito, es una frase, es retórica, es una argumentación retórica. Arruina las naciones contrarias a la ley. Fijémonos cómo aparece finalmente el término ley, lógicamente, la de Moisés. Arruínalas mediante una palabra de tu boca. Con jactancia, con amenaza, ahí dudo la traducción, haz huir de tu presencia a las naciones e injuria a los pecadores mediante una palabra de tu corazón. Y reúne a tu pueblo santo para dirigirlo mediante la justicia y discrimina a las tribus del pueblo gobernado por su Señor. El texto nos dice qué es el reino de Israel, nos dice cuál es el reino de Dios. Esto es lo que entendía un judío de la época por el reino de Dios. Un Israel independiente, un Israel que había derrotado a otros, fuera mediante su ley, un aspecto teológico o incluso cultural, fuera mediante los ejércitos. Si fuera mediante la ley, mejor, menos gente moriría, lógico. Adscrito a la estirpe de David, y por supuesto el territorio es el de Israel. Así que tenemos pistas ya de qué es el reino para un judío de esa época. Veamos si se cumplen. En Mateo 24, 30 y 33 tenemos: y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces serán abatidas todas las tribus de la tierra. La idea de derrota de los demás ya aparece aquí. Y verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y mucha gloria. Y enviará a sus ángeles con una gran trompeta, y a sus elegidos los congregarán de los cuatro vientos desde el extremo de los cielos hasta el extremo de los cielos. Realmente en el Salmo de Salomón también teníamos, reunirá
a ver dónde está, reunirá a todas sus tribus, a todos sus seguidores. Así que la idea de reunir a gente de fuera también está. De hecho, todos sabemos que había un judaísmo, Pablo de Tarso, que vivía fuera de Israel, el judaísmo de la diáspora. Diáspora es una palabra que deberíamos traducir como literalmente, porque es así en latín, dispersión. Es la idea de dispersarse. El judaísmo disperso, esa sería la traducción correcta de judaísmo de la diáspora. El judaísmo disperso, fuera de Israel, debería volver a Israel, porque bastante desgracia es ser judío fuera de Israel. ¿Por qué han tenido que irse? Lo mejor es que esos se reconduzcan hacia Israel. Pero también hay dentro de la tradición judía una idea de victoria que es una victoria teológica, no solo de las armas, como ya os he dicho. Que vengan a Israel personas vencidas por la primacía de la ley y Yahvé, la ley de Yahvé y Yahvé. Unos cuantos que demuestren que Yahvé es el más fuerte de todos, que esos se incorporen. Y entonces Yahvé habrá demostrado que teológica, culturalmente es más fuerte, y si ha hecho falta militarmente, por supuesto, Yahvé el de los ejércitos lo demostrará mediante sus legiones de ángeles. Bien, seguimos con el texto de Mateo. Y aprended el ejemplo de la higuera. Cada vez que su rama está ya tierna y surgen las hojas, sabéis que está cerca el verano. Así también vosotros, cuando veáis todo esto, sabréis que está cerca, a las puertas, el reino de Dios. Por lo tanto, el tiempo es que ya avanza y podemos empezar a verlo, hay pistas. Pero el contenido es un contenido judío. Y ya hemos visto que era lógico que nos explicara porque el mundo que lo conocía es judío y que no había por qué apuntar todo lo que uno ya sabía. Pero los textos que están alrededor nos indican claramente que se trata de un reino judío sometido a la ley, mejorada mediante los comentarios, por supuesto, porque para eso el judaísmo creó la idea de la sabiduría como otro ente que, emanando de Yahvé, permitía a los elegidos interpretar correctamente la ley en casos novedosos. Lo sabemos, el mundo tiene que ser de judíos y de algunos extranjeros que vean que Yahvé es más poderoso que sus propias divinidades y se conviertan. Y con unos pocos bastará, como dice el profeta Miqueas en el libro cuarto, creo que es, de su capítulo cuarto de su tratado, que vengan. Y en algunos pasajes del profeta Isaías, tiene que venir gente de otras naciones para demostrar que Yahvé es el que manda, el bueno, el mejor. Pero eso no quiere decir que sea un reino universal. Y no quiere decir que sea un reino al que deba entrar todo el mundo. Eso no quiere decir. Son cosas distintas. ¿Ese reino cómo será? Bueno, tenemos una pista muy interesante. ¿Cómo será el reino de Yahvé? Pues no hay más que fijarse en la profecía de Moisés. Yahvé dice a los judíos, según la mitología hebrea, salid de Egipto, que os voy a dar un lugar para asentaros, y ya está. ¿Y qué promete realmente Yahvé a su pueblo? Es la frase famosísima: un reino que dé leche y miel. Y eso es pasmosamente material. Creo que queda muy claro. Pues busquemos si esto es lo que ocurre. Hay una tradición judía que explica perfectamente qué tipo de reino debe llegar. Es el reino en Israel, ya hemos visto el reino de David, que es un reino histórico. Está alejando la posibilidad de que sea un reino celeste. Y la tradición judía también indica que tiene que ser material, un reino de leche y miel. Acudo a este ejemplo porque es el que todos sabemos. Mateo 8:11. Y os digo que muchos procedentes de Oriente y Occidente llegarán y serán sentados a la mesa junto a Abraham, Isaac, Jacob, en el reino de los cielos. Aquí tendríamos que pensar, ¿por qué pone cielos? ¿Será un añadido? Porque tenemos una frase que encaja perfectamente con la tradición judía, pero lo de los cielos no encaja perfectamente con la tradición judía. Ya hemos dicho que Mateo es un seguidor, un judeo cristiano, que intenta reenfocar cosas de lo que él ha aprendido, es paulino, hacia un mundo un poco más judío que lo que había hecho Pablo.
puede que tengamos aquí entonces las dos corrientes que él vive. La corriente paulina, que intenta cierta universalización, el desarrollo después de Pablo, del que Antonio hablará esta tarde, porque Pablo dice una cosa y luego vienen los que piensan a Pablo. Mateo es uno de los que piensan a Pablo, y los intereses de Mateo como escritor, que dice, no, más judaísmo que lo que hasta ahora estábamos haciendo. Lucas, que no es sospechoso de judaización, dice, siguiente texto que tenéis ahí: y vosotros no busquéis qué comer y qué beber, y no os excitéis de preocupación, pues todo esto lo buscan las naciones del mundo, pero vuestro Padre tiene conocimiento de que necesitáis de todo esto. De momento la cosa está clara. Los de otros pueblos tienen que buscarlo, y vosotros tenéis necesidad. Vuestro Padre, como todo padre, intentará que sus hijos vivan lo mejor posible y les dará el alimento hasta que sea la época de trabajar. Luego hablaremos del trabajo. Hasta que sea la época de trabajar, y entonces uno ya se procurará su alimento. Pero como es el Padre de todos, entendemos que nos tiene que dar ese alimento. Y sigue: es más, buscad su reino y todo esto se os añadirá. ¿Qué es todo esto? El que comer y el que beber. Deja de tener miedo, pequeño rebaño, porque vuestro Padre se complace en daros su reino. Y el último texto también de Mateo es muy interesante. Mateo 19, 29. Y todo el que dejó casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos, campos, por mi nombre, recibirá el céntuplo. ¿Pero el céntuplo de qué? De lo que ha dejado. Y heredará una vida eterna. ¿Pero vida eterna quiere decir vida espiritual? ¿O vida en la que uno no muere? Entiendo que la pregunta sea chocante, pero es que no es lo mismo. Realmente, además, una de las aspiraciones de Jesús y de mucha parte del judaísmo, en concreto el fariseísmo, el judaísmo de esa época, era la resurrección, es decir, volver a tener carne. Y no te van a dar un premio para luego quitártelo. Así que deberíamos entender que en el contexto de mucha parte del judaísmo de su época, se entendía perfectamente que los muertos volverían a estar aquí. Fijaos que antes hablaba Abraham, Isaac y Jacob. Volverían a estar aquí y no volverían a irse, porque, repito, una vez otorgado el premio, no te lo van a quitar. Así que vida eterna sería vida sin fin. Pero eso no quiere decir que sea una vida espiritual. Puede ser una vida espiritual, pero no lo obliga. La expresión no obliga a que sea así. Así que deberíamos conjuntar vida material con vida sin fin, según este texto que está, lógicamente, atribuido a Jesús. Y fijaos además, el siguiente versículo ya abre el siguiente capítulo. Y muchos primeros serán los últimos, y muchos últimos, y habrá últimos que serán los primeros. Porque ¿para quién está destinado el reino? Para los judíos, para todo el universo, todo el orbe, toda la ecumene, para toda la humanidad, para unos cuantos, como parecería entenderse, para los judíos que se porten bien y algunos paganos que se acerquen al judaísmo y se porten bien. Hay posibilidades. Pero las posibilidades están muy interesantemente explicadas aquí. Habría que entender quiénes son los últimos y quiénes son los primeros. Según qué concepto se es último y según qué concepto se es primero. Porque las cosas no son tan fáciles. ¿Los últimos solo son los pobres? Hombre, hemos leído las bienaventuranzas y la pista es muy importante. Pero también los últimos son los que mejor cumplan la ley y haya otros que no la cumplan bien y estén en una posición de poder, porque tenemos a los saduceos en Jerusalén, viviendo muy bien gracias al poder romano, y en su época anterior gracias al poder griego, y quizás esos sean los primeros de los que se hable. Pero sobre todo, me parece que el texto no quiere decir que todos vayan a ser iguales en el reino. Porque normalmente se considera, y parece que sería parte del constructo del edificio que hemos construido, de la iglesia reconstruida y vista con ojos del siglo XX y XXI,
que cuando estemos allí, cuando llegue el reino, todos los que estén allí sean todos iguales. Y que la humanidad sea toda igual. Pero según este texto, la humanidad no va a ser toda igual. Habrá unos que no estén, y luego habrá unos que estén delante y otros detrás. Luego el reino no tendría por qué ser igualitario si atendiéramos solo a esta frase. Queda ahí esa reflexión. Entonces, el para quién se ilustra con los siguientes ejemplos. Mateo 10, 5, 7. A estos 12 los envió Jesús tras ordenarles: no recorréis el camino de las naciones, ni entréis a ninguna ciudad de samaritanos. Pues resulta que va a ser verdad que no les dijo que fueran a todas partes. En cuanto a los samaritanos, sabemos que hay una versión contradictoria que dice: ve a las ciudades samaritanas. Así que habría que dilucidarlo, pero evidentemente no podemos pararnos en todo. El caso es que muestro la contradicción. Respecto a lo que es el universalismo, la idea católica, que en griego significa de todos, la palabra católico en griego significa de todo, al completo, de la humanidad al completo. Según Jesús, la Iglesia católica no tendría sentido porque él dice que no se vaya a las naciones. Id mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Poneos en camino y predicad diciendo que ya está cerca el reino de los cielos. Reencontramos la idea de la cercanía, pero insisto en la idea, fijaos cómo está explicada de dos maneras, que es también una forma muy típica de la retórica judía. Decir lo mismo de dos maneras, a veces alternativas, a veces contradictorias, a veces paralelas. ¿De qué forma dice Jesús su mensaje? No a todo el mundo, solo a Israel, que realmente es lo mismo. Bueno, ¿qué pasaría entonces si no tiene que ir a todo el mundo y tenemos un reino como el de Yahvé, el reino de David, un reino que, como hemos visto, si los primeros son los que viven junto a los romanos, plantea problemas respecto a los que justifican a los primeros, a los que respaldan a los primeros, a esos romanos de la época de Jesús, a los antiguos griegos de épocas anteriores? ¿Qué tiene que ver Roma entonces en todo esto? Porque si se habla de un reino, recordad lo que hemos leído del Salmo de Salomón, si se habla de un reino y se habla de un rey concreto, David, Roma tendrá algo que decir. Es más que frecuente que a lo largo de la historia de la Guerra Fría, la Unión Soviética y Estados Unidos tuvieran algo que decir respecto a los países que estaban bajo su órbita. Recordemos la primavera de Praga. Alguien quería hacer algo que no estaba permitido. O recordemos Cuba, o recordemos Nicaragua, o recordemos Chile y tantos sitios. El poder tiene algo que decir respecto a los que quieren tener un reino propio. Así que es indispensable, como criterio histórico, ya mencionado, aludir a la situación política de Israel en aquella época. Una situación que era de sometimiento a las legiones romanas, a la administración romana, al poder romano en general, y muy poca gracia a la hora de entender que hubiera un reino independiente respecto a ese poder. Así que, si se está predicando un reino de David y un reino que está eliminando a los ricachones de Jerusalén que viven gracias al poder, al respaldo del poder de Roma, y se está hablando de un reino de un nuevo David, una palabra clara, basileus en griego, rey. Sabemos que hay reinos vasallos en el mundo romano. Los hubo. Herodes fue un rey vasallo. Herodes Antipas, su hijo, bueno, la tetrarquía que siguió a Herodes, los hijos, estaban tolerados por Roma. Pero no parece que se esté hablando de que se quiera imponer en Jerusalén, en Israel, un reino supeditado otra vez a Roma. Porque si fuera así, volverían a estar las mismas legiones, volvería a estar el mismo gobernador en Cesarea y volverían a estar las legiones de Siria preparadas para en cualquier momento recorrer los 80 o 100 kilómetros que separan Damasco de Galilea y empezar a aparecer por allí. Así que no parece ese el contexto histórico favorable a todo esto. ¿Qué pasa entonces con Roma? ¿Es posible que Roma estuviera en ese reino? Bien. Mateo 17, 24, 27. Tras dirigirse a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que recaudaban la didracma, un tipo de impuesto, y dijeron:
¿Vuestro maestro no paga la didracma? Fijaos, perdón, fijaos que uno de los elementos fundamentales de la realidad política catalana era crear una hacienda pública para no pagar impuestos a Madrid. Los impuestos tienen mucho que ver en la historia. De hecho, mencionar los impuestos cuando se habla de Jesús es altamente sorprendente. Hay dos formas de verlo y yo quiero añadir una tercera. Perdonad que pare aquí en este momento de la lectura, cuando se está leyendo habitualmente dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, como ya se ha dicho en varias ocasiones y ahí está escrito por muchas personas, se está planteando una pregunta y una respuesta que no son las que entendemos desde el punto de vista del siglo XX y XXI. Si es cierto, y no habría por qué pensar que no, que a Jesús se le acusó de no pagar los impuestos durante el juicio ante Pilatos, debemos pensar que preguntarle si hay que pagar los impuestos es, fijaos, recordad el criterio de múltiple atestiguación, hay una recurrencia, un patrón, que luego voy a confirmar también de otra forma, un patrón extraño de no pagar los impuestos. Esa pregunta, ¿qué quiere decir? Quieren pillarlo, a ver si paga los impuestos. Tenemos este otro texto que, repito, volveré a él. Cuando Jesús responde, dame una moneda, mira qué imagen hay, en ninguna moneda judía se encontrará una imagen de una persona. Los judíos no pueden poner imágenes de personas. Eso para un judío del siglo I ya es decir, esta moneda no es la mía. Es la imagen del poder de Roma. ¿De quién es esta imagen? Del César. El César, lógicamente, es Tiberio, es el que mandaba en aquella época. Bueno, pues eso devuélveselo a él. Es decir, no es tuyo. Pensemos entonces en otra cosa más. Cuando Jesús va al templo y se encuentra con el problema de los mercaderes, etc., se encuentra con un problema que está un poco distorsionado en los evangelios. Porque los mercaderes del templo hacían una cosa trascendental que ilumina perfectamente esta anécdota de dad al César lo que es de César y al Dios lo que es de Dios. Un judío no podía pagar con moneda extranjera lo que luego iba a entregar al templo como ofrenda. Tenía que cambiar la moneda extranjera a moneda judía, a moneda legal, de curso legal, teológico, vamos a decir, judía. Y los cambistas estaban allí para que no se produjera un problema religioso con Yahvé. Así que dame tu moneda, tu dracma griega, y yo te doy tu shekel. Está este cambio y con esto ya puedes pagar, para que no entre moneda impura al templo. Así que tenemos una pista de lo que quiso decir Jesús. Esto no es tuyo, devuélveselo porque no es tuyo. Porque él no está diciendo, vale, cambiemos por moneda. Porque el cambio de moneda es una cuestión práctica que incluye que de más reinos existen. Más reinos existen, bueno, pues usamos, cambiamos, intercambiamos, que es lo que ocurría en el templo. Pero Jesús no plantea los términos cambiemos las monedas. No, él dice, dásela, que no es tuya. De hecho, lo que dice en griego es devuélvela. Apodidomai, devuélvela. Insisto, no dice cámbiala. Por otra parte, tenemos una famosa carta, quizá la más famosa carta de Pablo, la carta a los romanos, que en el capítulo 15, creo recordar, dice, se os ha dicho, no pagáis el impuesto, pero yo os digo, pagad el impuesto. Sabemos que la carta a los romanos está escrita a judíos de Roma. ¿Quién dijo a judíos de Roma que no pagaran el impuesto? ¿Qué noticia les llegó de no pagar un impuesto a unos judíos de Roma? ¿Y por qué eso es un planteamiento que debe corregir Pablo en una carta? Una de las posibilidades que existen es que hubiera judíos que hubieran escuchado a Jesús y hubieran dicho, estamos en el camino de la independencia, no hay que pagar el dinero, el impuesto. Hay otras posibilidades de entenderlo, pero esa es una real, que encaja con la época. Así que, si ahora volvemos al texto, quiero ofrecer una lectura nueva o relativamente nueva de este texto, al de Mateo. Mateo 17, 24, 27. Tras dirigirse a Cafarnaún, se acercaron a Pedro los que recaudaban la didracma y dijeron, ¿vuestro maestro no paga la didracma? Dice, sí.
Y cuando iba hacia casa lo adelantó Jesús diciendo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quién recaudan impuestos o un censo? El censo es otro tipo de impuesto. ¿De sus hijos o de otros? Y recordemos que estamos bajo la idea, el paraguas ideológico del término hijo de. Y recordemos que nosotros no queremos que nuestros hijos sufran. Y recordemos que Yahvé también quiere que sus hijos vivan bien. Y les promete una tierra de leche y miel, que no esté sometida a ningún otro poder. Porque estos son elementos indispensables para entender este texto. ¿De quién recaudan impuestos o un censo? ¿De sus hijos o de otros? Y tras responder de otros, le dijo Jesús: es que entonces están libres de pagar sus hijos. Si el que te manda a ti te pide impuestos, es que tú no eres su hijo. Si trabajamos con la idea de hijo de Yahvé, tú eres hijo de Yahvé, luego no eres hijo de aquel. A aquel debes pagarle impuestos. Si tú eres hijo de Yahvé, no tienes que pagarle impuesto a aquel. Espero haberlo explicado bien. Se trata simplemente de una idea de no pagues impuestos, que coincidiría con: se te acusa de no pagar, de inducir al pueblo a no pagar impuestos, y que remite a esa carta a los romanos en la que se dice: se os ha dicho no paguéis los impuestos, pero yo os digo. Seguimos. Para que no les escandalicemos, y aquí viene lo que me parece más divertido de este, incluso muy ingenioso de este fragmento, para que no les escandalicemos, dirígete al mar y arroja un anzuelo y toma el primer pez que caiga, y cuando hayas abierto su boca, encontrarás una estatera, es una moneda. Tómala y dásela por ti y por mí. Y si ahora nos planteamos cuántos peces en el mar se van a comer una estatera, a mí me da la impresión de que Jesús dijo: si pagas, que sea por un milagro, porque no tienes que pagar. Lo cual considero un refrendo de la idea de que no se trata de pagar impuestos a Roma, porque está diciendo: paga mediante milagro, no paga mediante tu trabajo. Paga mediante milagro. Y eso revierte otra vez en la idea de que el reino es muy concreto, muy judío, no adscrito o sometido, sumiso a otro poder imperial. Ahora bien, ¿cómo se consigue ese reino? He mencionado antes la idea de la legión de ángeles, un término muy gráfico porque la legión de verdad era la romana. Y evidentemente no se usó la palabra falange de ángeles, que era el famoso ejército macedonio, sino legión, como forma de entender el máximo poder militar de la época. Lucas 22, 35-36. Y les dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforjas, sin sandalias, ¿qué os faltó? Y ellos dijeron: nada. Y les dijo: pero ahora, el que tenga una bolsa, tómela, igual también la alforja, y el que no tenga, que venda su manto y compre una espada. Este es un pasaje extraordinariamente importante, lo primero por no leído habitualmente. Solo con eso ya merece que todo el mundo repare en él. No leído habitualmente. Y segundo, porque plantea algo absolutamente extraño, y es que hace falta armarse para la misión que pide Jesús. Se podría pensar que Jesús consideró que para que el reino de Yahvé se manifestara, no solo hacía falta que Él fuera haciendo los milagros que Él ya hacía, antes hemos dicho mediante mi dedo, sino que hacía falta una implicación total de la persona en la idea del reino, que Yahvé, a diferencia de lo que había ocurrido tantas veces en la historia de Israel, realmente viera que la gente sí estaba dispuesta a que llegara al reino y a sufrir lo que había que sufrir. Se retomaría entonces la idea que hemos visto en las bienaventuranzas de pobres por causa del espíritu de Yahvé. Pobres, es decir, los que están en la peor situación debido a que no vivan mal, sino a que se arriesgan a lo máximo por lo que exige Yahvé, el espíritu de Yahvé y el reino que va a llegar de Yahvé. La idea sería entonces que hace falta una manifestación, una demostración
clara, indubitable, de que el judaísmo quiere que el reino aparezca y que eso puede llegar a la confrontación. Preparémonos. Hay gente que no asume que Jesús fuera un militarista claro preparando un ejército. Hay textos que podrían llevar a no entender eso. Pero sí hemos de pensar que ruido de sables había. Piénsese en esa frase de que cada uno tome su cruz. ¿Por qué va a decir Jesús cruz si la cruz solo era el castigo para los sediciosos de Roma? Quizá está diciendo que lo que él anuncia sea: ojo que nos vamos a meter en un problema y el castigo que podemos encontrarnos es la crucifixión como pena designada por la legislación romana contra los sediciosos. Porque la palabra cruz no debemos entenderla como los sufrimientos en el sentido teológico que ha desarrollado el cristianismo después, sino, ya hemos dicho antes, como idea del judaísmo del siglo I de nuestra época. ¿Y qué entendería un judío del siglo I de nuestra época por la palabra cruz? A la vista de los 10 levantamientos que hubo en esa época, la época de Jesús, a la vista de lo que había ocurrido con Espartaco y a la vista de otros muchos casos, la cruz, que era un invento griego de tortura, era usada por los romanos como castigo de la sedición. Entender la palabra cruz en sentido teológico tardío nos desvirtúa posiblemente el mensaje inicial de Jesús. ¿Qué es para Jesús tomar la cruz? Es posible que hay que tomar ya decisiones para decir: el dedo de Yahvé se manifiesta por mí y yo asumo lo que esto implica. Podría ser así. Por último, en cuanto a lo que se denominaría el comportamiento que hay que tener ya que el reino está cerca, ¿cómo debemos comportarnos ahora que el reino está cerca? Porque es muy inminente. Esto que os decía de la cruz, este planteamiento de tomar la cruz, de prepararse inmediatamente para lo que llega, y esto va a exigir mucho los pobres debido al espíritu de Yahvé, indica lo que se entiende como ética interina. La palabra interina puede ser confusa y yo he preferido nombrarlo, y creo que lo he puesto así en vuestra fotocopia, ética de la urgencia. Es decir, una ética que no es la normal y que tiene una vida corta. Ética de la urgencia. La ética de la urgencia invita ¿a qué? A la bienaventuranza. A las bienaventuranzas. La riqueza no nos hace falta. ¿Por qué? Lógicamente porque el ideario que nos llega es el de la tierra de la leche y miel. Yahvé va a procurar que todos tengamos el banquete. Se trata de un banquete en esta tierra. No es tan espiritual, ni mucho menos. Hay virtudes espirituales en el sentido de teológicamente adecuadas a la idea de Yahvé, a la ley de Yahvé. Esto forma un concepto teológico. Pero eso no quiere decir que sea una vida espiritual, cósmica, porque estamos viendo que es en este mundo. Así que la parte del espíritu de Yahvé sería la letra y el espíritu de la ley de Yahvé. El concepto que está detrás de la ley y en este mundo, bien alimentados. En Mateo 6:24 tenemos: nadie puede servir a dos señores, pues odiará a uno y a otro lo amará, o se consagrará a uno y desdeñará a otro. No podéis servir a Dios y a la riqueza. Si la riqueza os impide integraros en el movimiento del reino de Yahvé, tenéis que dejarla. Pero no por ser ricos, o no exactamente por ser ricos, y desde luego no exclusivamente por ser ricos. Porque había judíos que vivían en Galilea, que tenían cierta fortuna, que tenían su forma de vida acomodada, que cumplían y tenían más dinero que los pobres. Está claro que Jesús no puede estar en contra de esta gente que vive desde el punto de vista judío. Así que ser rico o ser pobre tiene que ser también sumamente tamizado, matizado. No podéis servir a Dios y a la riqueza en este momento de urgencia. ¿Y qué quiere decir entonces esto? ¿Cómo nos planteamos la forma de vida? La forma de vida está clara, es urgente. Esto está al llegar, se acerca. Así que ojo, si vuestra forma de vida
es el trabajo, no trabajéis. ¿Es posible que diga esto? Lucas 18:22. Y tras escucharle, le dijo Jesús: todavía te queda una cosa, vende todo cuanto tienes y dalo a los pobres, y tendrás un tesoro en el cielo. Y venga, sígueme. Por supuesto, lo del cielo suena añadido. Pero volviendo al trabajo y a la riqueza. Prestad atención a cómo crece el lirio. Ni trabaja ni hila. Claro, si vamos a vivir en un reino de leche y miel, si necesitamos una ética urgente que demuestre a Yahvé que tiene que intervenir, tenemos un conjunto de ideas que son sumamente chocantes, desde luego. Pero recuperando ya cosas que he dicho antes y para terminar, fijémonos en que la dificultad, el criterio de dificultad, eso de ¿por qué ponen cosas tan raras?, tiene que ser una alarma en nuestra cabeza. ¿Por qué ponen cosas que no encajan con la mentalidad del edificio iglesia a lo largo de la historia? ¿Por qué? Es más fácil pensar que las pusieron porque tenían que ponerlas que pensar que las pusieron pese a lo que tenían que poner. Es obvio, ¿no? Esto lo pusieron porque les dijeron que lo había dicho Jesús y no pudieron quitarlo. Y sería estúpido hasta el extremo, como se ha visto en la conferencia anterior, inventarse algo que va contra ti mismo. Es más fácil aceptar que lo dijo Jesús y que ellos no pudieron quitarlo que decir fueron tan tontos que crearon un personaje inconexo. Y repito la idea que he dicho antes: la novela histórica intenta recrear fielmente el ambiente histórico. Y aunque se nos escape, porque todas las personas que hablamos y escribimos tenemos deslices, son demasiados deslices como para que el personaje recreado sea tan estúpidamente construido. Así que es mucho más fácil pensar que este criterio, el de la dificultad, respaldaría que esto lo hubiera dicho Jesús. Y si nos damos cuenta, el criterio de la múltiple atestiguación tiene un refrendo especial en lo que hemos estado viendo hasta ahora, y es que surge una idea sólida, compacta. Hay serias posibilidades de entender esto así, porque es coherente. No con lo que hayamos visto de Jesús, sino con el estudio general que podemos hacer ahora. Un estudio que tiene, que se repite. Estos datos, como estamos viendo, tomados ya con cuentagotas, pero poniendo todas las gotitas delante nuestro, se van repitiendo. Hijo de, el concepto de hijo de, el concepto reino de, que a veces nos sobra la palabra cielos cuando estamos viendo lo anterior, el concepto de banquete, leche y miel, esto va a ser jauja. Fijaos, hay una idea muy importante que retoma varias cosas: no a los extranjeros, el banquete, la frase no está hecha, no hay que dar, no, esa no es, que me he equivocado. No hay que dar, hay que dar a los perros las migajas del banquete. Los perros, perrillos, los perros son los paganos. Es la forma, una de las formas habituales de referirse a los gentiles. Los paganos son como perros. ¿Por qué tendría que decir esto Jesús? ¿Y por qué toma la idea otra vez del banquete? La tierra entonces es la leche y miel. El estar aquí, el no hacer falta trabajar, o el no hacer falta trabajar en estos momentos ya inmediatos, el de la implicación absoluta de la persona que quiera que esto ocurra, el demostrar que somos, debido a lo que nos exige Yahvé, pobres, que nos hemos hecho pobres, nos hemos alejado de los primeros porque están muy bien situados y tenemos que entrar ahora. Espero de esta forma haber recogido cosas que se han dicho en la conferencia anterior, y espero haber ilustrado de una forma didáctica, primero mediante las bienaventuranzas y los problemas que plantean, que nos abren el camino a los problemas que vemos después. Y con estos fragmentos espero haber demostrado entonces, o por lo menos ilustrado, la necesidad del conocimiento filológico, histórico, arqueológico, sociológico. Hay sociología del Nuevo Testamento. Elementos sin los cuales es muy difícil hacerse una idea cierta de cómo es el cubo o cómo es esa iglesia que hemos estado construyendo, para ver nuevos enfoques de las 6 caras del cubo, o para ver
los distintos elementos que constituyen un edificio llamado iglesia, que podemos observar en nuestros pueblos, pero que está lleno de detalles que nos tienen que ilustrar sobre la historia del edificio, tanto como de la belleza o no del edificio en sí. Muchas gracias. No sé qué hora tenemos. 2:45. ¿Preguntas que pueda yo responder? Las otras, por favor, si es posible, no. Dime. ¿Podría considerarse el momento del prendimiento en el Monte de los Olivos como un conato de violencia o una especie de intento de sublevación matizado después por los evangelistas? Es una de las líneas en las que se trabaja, porque sería la manifestación de esas espadas que dijo Jesús que se compraran. Ciertamente está atenuado cuando dice envaina la espada, pero también es cierto que la descripción lingüística del acontecimiento, tanto del prendimiento como de la descripción del ajusticiamiento, indican palabras demasiado claras en griego como para no tenerlas en cuenta. Lo fundamental se basa en un término que sería el bandolero, en griego se dice perteneciente a una banda o sedicioso, frente a la palabra malhechor. En griego malhechor se dice igual, kakos, urgos, kakurgos, que hace algo mal. Pero bandolero, lestés, es la palabra que se utilizaba, por ejemplo, para pirata. Y los piratas daban muchos problemas a Roma. Pero bueno, el caso es que las palabras son muy claras. En unos textos se habla de bandoleros y bandoleros crucificados con Jesús, y en otros se habla de malhechores crucificados con Jesús. Si vamos recomponiendo cosas, está claro que hay un sonido de sables muy extraño, y que tener que usar una legión o una centuria para prender a Jesús es un poco raro, bastante raro. Así que sí, es una de las líneas de investigación. Apunto las rarezas de lo que sabemos para indicar que podría pensarse. Si no me equivoco, en algunos evangelios aparece que envían una tribu de Lebaul a los guardias del templo, mientras que en Juan aparece que es un giliarca. Un giliarca, sí, giliarca. Sí. Esas son contradicciones que espero haber demostrado, son las que nos dan las pistas. Mandar una legión es una cosa muy rara en el evangelio, porque en teoría Jesús no hizo nada contra Roma. Ahí está la investigación, y va por ese camino. La Independiente lega, ya sabéis. ¿Más preguntas? Yo quería hacerte una preguntilla. Entiendo que has dicho que Mateo es paulista, seguidor de Pablo, ¿no? Entonces, el mensaje universalista cambia aquí radicalmente, se vuelve a hacer exclusivista de alianza judía. No del todo. Cuando está diciendo a los 12 os envío Jesús 3 órdenes, os recordaréis el camino de las naciones y entraréis en ninguna ciudad de samaritanos. Entiendo que todo el mensaje de Pablo, como que se lo está cargando, entre comillas. Entonces yo debo responder. Entonces mi pregunta es, evidentemente este evangelio se ha escrito después de la caída del muro. Entiendo que un tipo con lo que acaba de pasar en este momento con la caída del muro de Jerusalén no va a estar de colega con los romanos después de la que se ha liado. Con lo cual, ¿a quién nos creemos? ¿Al mensaje de Pablo de universalismo o a este que vuelve a ser la alianza del pueblo judío? Es que quizá el problema está en qué hemos entendido en Pablo. El problema es que hemos entendido... Que Pablo es el evangelista de los gentiles. Efectivamente, has usado una palabra clave, supone. El verbo suponer está compuesto por poner y la palabra su, que es por debajo. ¿De acuerdo? Suponer que Pablo es universal es una suposición. Es decir, primero hay que demostrar que Pablo quiso que todos los gentiles fueran cristianos o seguidores de Jesús. Pero eso no es posible demostrarlo. Bueno, pero es una polémica que hay en el aire. La polémica realmente no encaja. La polémica no encaja.
encaja mucho mejor entender a Pablo, y esta tarde se hablará del tema, a Pablo como un judío muy ortodoxo, lo dice él, llevado por el celo de Yahvé, lo dice él, y lo dice en términos celo, lo dice, la palabra celo la dice él, es una palabra griega que indica que uno se mete mucho en sus propios sentimientos. Y realmente, por ejemplo, la carta a los romanos dice que él escribe para el resto de judíos, lemma, que es una palabra clave, el resto, porque está hablando en los términos que hablaba el Salmo de Salomón, los que se han portado bien del reino de Yahvé. Entonces hay que hacer que algunos de las naciones que entran en las profecías de Isaías y Miqueas vengan como demostración de que Yahvé es culturalmente, teológicamente mucho más poderoso que los demás, pero de ahí a que todos sean hijos de Yahvé hay un salto que se dio después por influencia de la filosofía griega, me parece a mí. O por influencia, no quiere decir determinado al 100%, pero por influencia de la filosofía griega, por ejemplo, estoica. Entonces, no es tal contradicción, porque lo que estaría ocurriendo es que Mateo dice, lo que importa es ser buen judío. Tiene que haber griegos, por supuesto, pero ojo, no olvidemos que hay que ser judío, y es en Mateo donde se dice, no he venido a quitar ni una coma de la ley. ¿De acuerdo? Entonces, elimina la suposición universalista de Pablo y no verás tanta contradicción. ¿Qué podemos pensar de Pablo, que tiene visiones? Como la que dice que estuvo en el tercer cielo, y allí vio a Jesús, el sumo sacerdote, a la imagen de Melquisedec. ¿Qué diríamos hoy de un visionario como él? ¿Diríamos a un psiquiátrico? No lo sé, porque ahora los psiquiátricos se usan mucho menos que antes. De hecho, la Seguridad Social ha dicho que los que estén peor estén en un sitio preparado y el resto estén con medicación en casa. Pero respecto a la visión de Pablo, hay algunos estudios que han visto que esa visión es propia también de otros visionarios judíos. Con lo cual podríamos pensar que lo que está utilizando es un arquetipo retórico judío, una argumentación en la lógica teológica judía. Eso no quiere decir que no haya visto nada, que no haya tenido una visión. Yo desde luego no soy capaz de asegurarlo. Pero también nos está diciendo que quizá él se ha explicado mediante terminología judía. Y eso vuelve a ponernos a Pablo en el mundo judío. Porque no se explica mediante terminología griega. Él no dice yo como la pitonisa en Delfos, no sé qué, o yo como un báquico entusiasmado con el Dios dentro. No dice nada de eso. Él habla en términos judíos. Y volvería a abundar esta idea en la de que también Pablo es un judío que solo trabaja con términos judíos. Perdón, Jesús está antes. Luis. Luego tú. Simplemente que con respecto a todos estos textos del reino de Dios, ¿no? Se contradicen totalmente con el texto de Lucas de el reino ha llegado ya, está inmerso en nuestros corazones. Claro, pero se entiende desde el punto de vista del ego, repito, y perdón por la broma, se entiende que Lucas, que escribe hacia el 80 más o menos, ya vive una época distinta. Entonces en el edificio iglesia sería una fase gótica o renacentista. Sería una idea de la época de Lucas, que sabe que el reino no ha venido, que de estar cerca no tiene ninguna pinta, porque si el reino se asocia a que Jesús termine del trabajo, vuelva aquí y lo inaugure finalmente, Jesús no ha vuelto, ni después de los 565 días, etcétera, de los testamentos, ni Jesús ha vuelto, ni por ahora tenemos visos de que vaya a volver. Entonces es mejor reconvertir esa idea del reino a algo que es esperable y que te puede convenir desde el punto de vista de la cultura griega, y es que en el interior puede estar la divinidad, el entusiasmo. Entonces, si tú ya has creído, ya has hecho que el reino esté manifiesto en ti mismo. Y sería una idea de la época de Lucas, perdón. Vamos a ver. Yo creo que mientras no nos pongamos unas gafas que nos proporcionen una cosmovisión semítica de
aquel mundo jamás vamos a entender lo que este personaje histórico dijo e hizo o pretendió hacer. Entonces yo quería preguntar ¿qué puede aportar en este caso un texto como la Peshitta, que es la Biblia en arameo, y algún experimento desde el punto de vista filológico que se ha hecho de tratar la Septuaginta, que es la versión griega del Antiguo Testamento, con los Targums, que son sus paráfrasis en arameo, para establecer una conexión desde el punto de vista filológico bastante representativa de aquella época, que conectase, bueno, pues el hebreo, el arameo y esa parte griega o helenizada del mundo judío de aquella época, y que nos daría un poco esa cosmovisión que en realidad en el mundo occidental al menos es lo que tropieza, es que nosotros no somos capaces de entender a un judío como Jesús. Indudablemente, cuantos más datos tengamos, será más rica nuestra perspectiva, más puntos de vista tendremos, podremos dirigir la mirada al cubo con más facilidad y tendremos más datos, obviamente más comprensión. Desde ese punto de vista es más que deseable, es una ansia que se conjuguen estos textos. Pero no es una cosa que no se esté haciendo desde hace tiempo, porque realmente los Targumim, el Talmud, se está utilizando todo. Y de hecho lo que hemos expuesto hoy en buena parte es gracias a lo que se ha aprendido en esos textos antiguos. No se deja en ningún momento de tener en cuenta. Tampoco es muy aconsejable olvidar lo que se pensaba en el siglo V y en el siglo IV en Israel, porque es determinante para lo que se pensó en el siglo I. Y eso es un conocimiento que, fíjate qué curioso, e insisto en lo que dices, está en cierta medida muy bien determinado y muy influido por ideas filosóficas griegas, en concreto platónicas, por ejemplo. Entonces, el mare magnum podría ser el término que mucha gente quisiera utilizar para describir esta situación, pero en realidad no se trata de un mare magnum, sino de líneas de investigación y de, voy a usar esta palabra, de afición, de personas que ya pueden aprender estas cosas, que van determinando puntos de vista sumamente útiles. No hay que despreciar ninguno, la conjunción es lo interesante, y una conjunción que tenga criterios claros, muy claros, sobre todo históricos. Porque no vamos a poder hacer nada si, como antes decía Antonio, alguien coge unos textos, coge fragmentos de la historia y quiere que coincidan. Tiene que haber esquemas serios, sólidos, intelectuales, esquemas de pensamiento, de análisis. Tiene que haber una mente que quiera encontrar resquicios y que no se asuste al encontrarlos, porque si se asusta vamos a tener un problema. Y sobre todo hace falta tener la técnica para sorprenderse de las noticias, de los datos contrarios, de los datos incluso deformes, vamos a decir, respecto a la forma habitual. Hay que tener la pericia para encontrar esos datos y decir, ¿cómo me los explico? ¿A qué cosas debo recurrir para que esto no sea una contradicción? Si nosotros pensamos que las contradicciones se dan y no tienen explicación, nos estamos equivocando. Entonces, el momento en el que se acude a todos los textos paralelos, imprescindibles, que además tienen que incorporar no solo lo que has dicho, los textos de Qumran, los textos de los gnósticos, pero también la literatura grecorromana. En el libro de Pablo que escribí yo, pues había 70 páginas dedicadas a Roma y a Grecia, para que se viera lo que tenía, la expectativa que tenía un griego al escuchar a Pablo. Si no acudimos a todo esto, pues por muchas gafas que nos pongamos estarán mal medidas por el óptico. Entonces, lo que tú dices no es más que haces más que abundar en la noticia, en la idea de que cuanto más, mejor. Y cuanto más claro y más intelectual, mejor. Eso sí.
Más preguntas. Es cierto que aunque en los Más fuerte. evangelios se presenta a Jesús como opuesto a los fariseos, el pensamiento de Jesús estaba entroncado también con los fariseos por pensar en una vida ultraterrena, mientras que los saduceos no creían en esa vida ultraterrena. Es cierto que solo los fariseos y los celotas creían en la vida después de la muerte, vida en este mundo, con este cuerpo que se va a comer el sarcófago, el ataúd, con este cuerpo otra vez puesto en su sitio. Y también es cierto que el hecho de que Jesús aparezca discutiendo tantas veces con los fariseos hace pensar que es que había diferencias de matiz que había que analizar y que había que exponer y argumentar, pero que no era tan raro que estuviera con ellos porque estaban muy cerca unos de otros. Algunos autores modernos opinan que Jesús era un fariseo, otros autores pensaban que podría ser de una escuela farisea concreta, bueno, con algunos detalles específicos suyos. Algunos plantean que podría estar cercano a ellos pero no ser del todo, pero desde luego suena a que estaba en ese grupo judío o en esa parte de esa cosmovisión judía. Si no estuviera totalmente integrado en ellos, sí muy cercano a ellos. Y creo que es hora de ir a comer, si nos importa. Gracias por vuestra atención.